famoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches, Fermín, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes y tendremos un muy importante invitado. Creo que nos vamos a tenerlo con nosotros. Es Santiago Rom. Bienvenido. Tenemos algún problema con la conexión con Santiago Rom, pero les comentamos que... Pero empecemos entonces los temas. Está ya en línea. Vamos a saludarle, Juan Carlos. Hola, Santiago, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. Buenas noches, Santiago. Bienvenido a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Hablaremos luego de un primer bloque de noticias y entraremos a una reflexión a fondo sobre la coyuntura y también sobre algunas y otras amenazas, ¿no es cierto? Sí, claro, de acuerdo. Estoy aquí pendiente de ustedes. Listo, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, en lo político empezamos con noticias relacionadas con la terna que el presidente de la República envió esta mañana para nombrar al que será su cuarto vicepresidente en este periodo. La terna, como se había anticipado, está encabezada por la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también conformada por el secretario de gabinete, Juan Sebastián Roldán, ambos militantes del movimiento Ruptura de los 25, Juan Carlos. Así es, Romo, María Paula Romo se convertiría en la vicepresidenta si es que el Congreso decide entregarle sus votos, confianza, son 70 votos, eso se llama la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional, estén quien estén, entonces esa es la mayoría absoluta. Si se vota por la primera de la terna, y si no se vota, si no se alcanza esa mayoría, después de un mes, esta pasaría por silencio administrativo, que se llama, por normativa legal. Ese sería el escenario que se viene. Fermín, hay algunas voces que han reclamado, sobre todo de abogados, con Ismael Quintana, por ejemplo, que estuvimos el otro día conversando, y él decía que tenía que renunciar. La terna, para ser nominada, tenía que renunciar porque tiene las mismas obligaciones que cumplir que un presidente de la República. Entonces, el punto es ese. Veamos qué dice la Asamblea en este sentido, Fermín. Así es, y más temprano, en la misma sesión, en una sesión virtual, la Asamblea le aceptó la renuncia al cargo de vicepresidente de la República al empresario guayaquileño Otto Sonnenhorstner con 96 votos. En la Asamblea se empezaron ya los cálculos, las sumas, las restas con relación a qué bloques votarían y cuáles no, por la postulación de María Paula Romo, que es la primera de la lista. Por lo pronto se anticipa que votarán en contra los correístas más ortodoxos, los correístas de Revolución Ciudadana y los socialcristianos, lo que haría depender de, creo, el apoyo para conseguir los 70 votos. Desde algunas voces de Creo se ha visto con buenos ojos la postulación de Romo como vicepresidenta de la República, aunque desde el correísmo también ha habido críticas bastante duras. Claro que sí, evidentemente son nombres que han causado polémica. Está también Juan Sebastián Roldán como segundo de la terna, Fermín. Así es, Juan Sebastián Roldán, ustedes saben, es secretario de gabinete del actual gobierno, muy cercano al presidente, al igual que su padre, el embajador en España, Cristóbal Roldán. Y en lo político también les podemos contar que ya hay varios precandidatos. Uno de ellos, Galo Lara, exasambleísta por Los Ríos,
Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Fernando Valda, también activista político, anunció hoy su candidatura, no hoy, sino esta semana, en un video anunció su candidatura por el movimiento o con el auspicio del movimiento Libertades Pueblo, uno de los movimientos que supuestamente el Consejo Electoral debía eliminar, y otros están también preparando ya sus precandidaturas. Desde el centro derecha se conoce la precandidatura del banquero Guillermo Lasso, y también en el Partido Social Cristiano hay por lo menos 5 aspirantes que se definirían al final de este mes. De esta manera empieza ya a armarse el panorama electoral, y el propio Otto Sonnenholzner está analizando encuestas, según ha dicho, para ver si se presenta o no a las elecciones. De entrada, Fermín y amigos, tendríamos al menos 8 candidatos, por lo menos como se ven las cosas. No, resulta interesante que las 3 actores políticos que mencionabas, Lucio Gutiérrez, Galo Lara y Fernando Valda, pertenecieron al mismo partido, a Sociedad Patriótica, al Partido Sociedad Patriótica, que recordemos es el partido que llevó al poder al coronel Lucio Gutiérrez. Galo Lara fue electo asambleísta por ese partido, y Fernando Valda también fue un activista de ese partido en los momentos de mayor enfrentamiento con el correísmo. Bueno, ahora entiendo que van por cuerdas separadas. Así es, ahora cada uno tiene sus propias aspiraciones. Y la Cancillería informó que el embajador Luis Gallegos está ejerciendo ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero desde el exterior. Como habíamos informado ayer, el embajador Gallegos es jefe de la misión, o era jefe de la misión del Ecuador ante las Naciones Unidas, con asiento en la ciudad de Nueva York. Ahí trabajaba precisamente la hija del presidente Lenín Moreno, era una de sus asistentes en la misión ecuatoriana. El embajador Gallegos está, según ha dicho la Cancillería, que ha apelado a un tecnicismo jurídico, está ya posesionado del cargo, pero no se sabe cuándo pueda retornar al país, porque hay, como se conoce, restricciones en la movilidad aérea en todo el mundo por efecto de la pandemia. Han dicho que el embajador Gallegos dará una declaración pública recién el 14 de julio, aunque no aclararon si va a ser telemática o presencial. Lo que sí han dicho que el nuevo canciller está manteniendo ya reuniones y está teniendo algunas acciones relacionadas con la jefatura de la diplomacia ecuatoriana por medio del Internet. Y en otro tema que llamó mucho la atención, en especial del sector exportador, China encontró rastros de coronavirus en empaques de camarón ecuatoriano y cuestionó la bioseguridad de 3 empresas exportadoras de camarón. Según un funcionario de las aduanas chinas, se encontró en los empaques exteriores de un embarque de 3 empresas ecuatorianas trazas o restos del coronavirus que probablemente habían viajado desde su embarque en el Ecuador. El ministro de Salud y también el ministro de Comercio Exterior se pronunciaron esta tarde. El ministro de Salud ha señalado que lo que los chinos han encontrado son rastros ínfimos de ADN del coronavirus en los empaques exteriores, que en su opinión no serían una fuente de contagio, aunque el funcionario chino que se refirió a esto precisó que sí pudo haber sido una fuente de contagio, por lo cual han suspendido las importaciones de camarón ecuatoriano y han cuestionado la bioseguridad en las empresas ecuatorianas que están importando hacia China. China había tomado ya medidas similares contra los exportadores chilenos de salmón y también contra los exportadores canadienses, luego de que en un mercado de Pekín se detectara igualmente, esta vez en un puesto que vendía salmón, en la piedra en la cual cortaban el salmón importado, no era salmón de China, sino que provenía de Chile y de Canadá, se encontraran restos del coronavirus, y esto sí produjo un brote en la ciudad de Pekín. De ahí es que los chinos ahora están revisando hasta el último centímetro de sus importaciones y han podido encontrar estos rastros de coronavirus en cajas de camarón ecuatoriano. Sí, de todas maneras es una mala noticia para las exportaciones, que en este momento China es el mayor importador de camarón ecuatoriano con importación directa. Antes se lo hacía vía Vietnam, pero ahora es una importación directa. Y de alguna manera esto impacta, ¿no es cierto?, en las 3 mayores exportadoras del Ecuador,
pone en duda la situación de la bioseguridad de las exportaciones, y también ha generado suspicacias en el sector exportador, que ha manifestado públicamente algunos de sus voceros que esto es una situación muy extraña también. O sea, es decir, el punto, según los voceros, es que si hubo contaminación, debió darse en el transporte, porque las cajas externas son las que supuestamente han sido contaminadas, y tiene que haber sido por el lado de la manipulación, ¿no es cierto?, de la carga, sea en el puerto, o sea, incluso en la recepción del cargamento, lo cual buscan de alguna manera cuestionar que hayan sido las propias empresas las que hayan tenido fallas en su bioseguridad, sino de hecho en el transporte, en la forma en que se ha transportado. Y eso es lo que este momento tendrán que ir resolviendo. No olvidemos que el virus nació en China, entonces de alguna manera esta situación también es como un boomerang para el resto del mundo. Así es, los chinos precisaron que no se encontraron los restos del virus dentro del empaque ni en los camarones como tales, sino en el empaque exterior. Y en otra noticia que tiene relación con China, se aprobaría un crédito de 1.400 millones de dólares a cambio de la preventa petrolera de 50 millones de barriles de petróleo ecuatoriano. Esta es una fórmula que, como sabemos, se aplicó ampliamente durante el gobierno anterior, que consiste en la inyección de liquidez que realiza China, que no se le paga en dinero, sino con una preventa del petróleo. Es decir, el petróleo que va a ser explotado en los próximos meses y años va directamente a China. Recordemos que colegas como Fernando Villavicencio han señalado que ni siquiera es que va físicamente a China el petróleo, Juan Carlos, sino que China lo vende aquí cerca a intermediarios y hace un negocio de triangulación de este petróleo. Claro, no es una venta estrictamente a China, es una venta a una empresa china que puede hacer con el petróleo lo que quiera. Sin embargo, se ha dicho que este es un acuerdo de gobierno a gobierno, y PetroChina, que fue una denuncia presentada precisamente por Fernando Villavicencio, después de una serie de reportajes, incluso él lo presentó en la propia fiscalía. Toda esta información también llegó a manos directamente del presidente de la República hace más de 2 años, de cómo era el sistema y el mecanismo, donde según las denuncias se ganaban mucho dinero en la intermediación, en esta reventa del petróleo. Y el Ecuador, de alguna manera, por no venderlo directamente, perdía muchos millones de dólares. Entonces, bueno, hoy se repite esta situación con los cuestionamientos del caso. Así es, en el ámbito judicial le continúa la audiencia relacionada con el caso Balda y las declaraciones del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Su defensa ha pedido que sea llamado como testigo el expresidente Rafael Correa, precisamente porque la defensa de Romero al parecer quiere demostrar que la orden probablemente provino no de su defendido. Sí, veamos, se vuelve interesante el caso en ese sentido. Como decíamos el otro día, Fermín, en este caso todos los involucrados buscan de alguna manera, evidentemente, demostrar su inocencia, y uno de los argumentos de Romero es que si ya los jueces o la fiscalía tiene pruebas de que él dio las órdenes o participó, de alguna manera él tendría que mostrar que no actuó solo en este caso y que actuó cumpliendo órdenes. Pero bueno, esas son conjeturas. Esperemos la comparecencia de Correa, que va a ser muy interesante, porque él podría negar absolutamente o dejar a su exsecretario de Inteligencia en la estocada. Y en lo referente a la pandemia, en Bogotá se anunciaron cuarentenas estrictas de por lo menos 15 días por barrio para contener la pandemia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a quien vemos en pantalla, ha propuesto lo siguiente. Ustedes la ven al fondo, tiene el mapa de la ciudad de Bogotá, que se extiende en una gran planicie, la sabana de Bogotá. Ha dividido la ciudad en 3 sectores, pues más o menos coinciden con el norte, el este y el sur. Y la idea de la alcaldesa es que durante 15 días queda cerrada una zona de la ciudad con un toque de queda muy estricto
y con el cierre de los comercios, igual de la movilidad y la circulación, así como, y esto se va turnando a lo largo de este mes. El objetivo es que no salga toda la población de la ciudad al mismo tiempo, sino que se saque de circulación más o menos 2,5 millones de personas. Esto, Juan Carlos, vendría a ser como que aquí en Quito se pusiese una cuarentena en todo el sector sur, del Panecillo hasta el sur, por ejemplo. Durante 15 días nadie sale, nadie compra, nadie se moviliza, hay un toque de queda, mientras en el norte la situación es más normal y se van turnando. El objetivo de esto sería que la gente circule menos, se mueva menos y el virus también se difunda menos. Sí, y tiene sentido cuando en un proceso de vigilancia epidemiológica se hacen cercos focalizados en los sectores donde más incidencia tiene el virus y se puede hacer. Por ejemplo, acá en Quito, si tenemos o había una incidencia de virus con mucho más fuerte en el centro histórico, en las parroquias del centro histórico, pues eso se debió hacer, encerrar de alguna manera, o sea, aislar a un conjunto de la población para que el virus sea contenido. Pero eso es lo que no se hizo, entonces por eso también estamos como estamos. Por lo pronto ya hay algunas críticas. Sectores como Usaquén, que es considerado un sitio de clase alta en la capital colombiana, no están incluidos en este esquema y esto ha provocado las críticas de los que sí están, que son, por supuesto, barrios populares y de clase media de la capital de Colombia. Esto con relación a la situación en el país vecino. Y les comentamos también, finalmente, para cerrar este bloque, que el presidente de Turquía, Erdogan, ordenó convertir de nuevo en mezquita la Basílica de Santa Sofía en Estambul. Fue el fundador de la moderna Turquía, el presidente Atatürk, quien secularizó este templo musulmán, esta mezquita, que originalmente fue construida como una iglesia cristiana por el Imperio Bizantino, y la convirtió en un museo en 1920, me parece, a principios de la República Moderna Turca. Ahora Erdogan ha apelado a una interpretación de la ley según la cual desde 1453 el sultán otomano había dispuesto que la basílica era basílica y mezquita y que esto no podía ser revertido, no se podía desacralizar el edificio. Por lo tanto, volverá a ser un templo, una mezquita del culto islámico. Esto ha generado críticas de la UNESCO, básicamente, porque incluso un comunicado, fuerte comunicado, en el cual exigía de Erdogan que se retire esta decisión. Recordaba a Erdogan que Santa Sofía es patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural, y lo que ha decidido no, o sea, está sometida a ciertas reglas. Cuando se nombra un patrimonio de la humanidad, está sometido a ciertas reglas regidas por la UNESCO y que de alguna manera comprometen su institucionalidad al cuidado de esta mezquita. Santa Sofía fue una iglesia católica, pero cristiana, ¿no es cierto? Perdón, fue una iglesia cristiana, y luego fue convertida en mezquita, y Atatürk, que es venerado como el padre de la nueva nación turca, la convirtió en museo en un afán ecuménico de permitir que esta joya de la humanidad sea visitada por todos y cada uno sin importar el credo. Atatürk, no olvidemos, era un hombre laico que permitió este tipo y enfrentó de alguna manera también las imposiciones del fanatismo religioso. Seguramente Erdogan, ya es una especulación, pero habrá sentido presiones muy fuertes de lo que es la religión islámica para que esto haya tomado esta decisión. Así es, bueno, y antes de dar paso a nuestro bloque, a nuestro siguiente bloque, queremos reiterar nuestras campañas. Ustedes pueden adquirir el diario de cuarentena, un libro de Carlos Darcos, que recoge sus impresiones entre marzo y mayo de 2020 de este singular año. Y adquiriendo este libro en formato digital, sugerimos una donación de $5. Pueden apoyar al periodismo independiente que realiza este portal.
Recuerden ustedes, Carlos Arcos, uno de los escritores más connotados de la literatura ecuatoriana contemporánea. Ustedes pueden realizar un depósito o transferencia a la cuenta corriente 002920 7046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Mandarnos la constancia a planb.com.eg@gmail.com y a vuelta de correo ustedes recibirán su ejemplar en formato PDF del Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos. Otra forma de colaborar con este portal es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos, paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Es posible comunicarse con los teléfonos en pantalla para obtener más información y además descargar nuestro Media Kit desde el home de revista Plan B. Y ahora sí queremos dar la bienvenida al doctor Santiago Ron. Él es catedrático de Biología de la Universidad Católica de Quito y ha sostenido en redes sociales una ardua lucha contra visiones anticientíficas. Buenas noches, Santiago, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, Santiago, ¿qué es el dióxido de cloro? ¿Y cuál es la diferencia entre este supuesto medicamento y el cloro que uno puede comprar para la ropa o para limpiar el piso? Es decir, ¿cuál es la diferencia y cuáles serían los efectos que realmente puede tener este producto en la salud de las personas? El cloro, digamos, el dióxido de cloro es lo que se usa normalmente para desinfección del agua, también se utiliza para desinfección de productos, tiene propiedades que son bactericidas y también viricidas, es decir, mata bacterias y virus, microorganismos en general, y debido a estas propiedades, entonces se lo utiliza para desinfectar. Las personas que están promoviendo el uso de este producto, no solamente para curar el coronavirus, sino para curar, ya esto es algo que se remonta a mucho tiempo atrás, el cáncer, también han dicho que esto sirve para curar el SIDA, el autismo. Bueno, ustedes piensen prácticamente cualquier enfermedad, ellos dicen que este producto sirve para curar todo eso. La basan en esta propiedad que tiene para combatir las bacterias y los virus. Pero algo bien importante para tener en cuenta es que este es un producto que no es para consumo humano. Al igual que el Pinoclin, por ejemplo, que también puede desinfectar superficies, eso no quiere decir que porque tiene esas propiedades, pues sea un producto que puede ser ingerido y que puede ser utilizado como un fármaco. Entonces, son esas propiedades, digamos, que tiene esta sustancia, la que se está utilizando como una excusa, un pretexto para arguir que hay propiedades medicinales cuando en realidad no existe ninguna. Claro, Santiago, esto aparece con un nombre, se llama Master Mineral Solution, ¿no es cierto? El MMS, aparece en el 2006. Hay un libro publicado por un señor que se llama Jim Humble, El milagro de la solución mineral en el siglo XXI, y él ha asegurado que es un dios de 1 billón de años de edad, proveniente de la galaxia de Andrómeda, y que ha sido enviado a la Tierra para salvar a la humanidad con este producto. Él además es fundador de una iglesia, la iglesia Genesis Church of Healing, que está en varios países del mundo, incluidos en América del Sur. Claro, esto tiene una connotación de esta naturaleza. Ahora, Santiago, científicamente, ¿por qué se da esto? Y mi pregunta además va a esto. ¿Por qué la asamblea se mete en este tema? O sea, yo no entiendo. O sea, no entiendo por qué un asambleísta, que además se permite lanzar amenazas públicas, que se llama Eliseo Azuero, digámoslo, y los miembros de la Comisión de Fiscalización tengan que decidir o no que este producto sea usado en el tratamiento del COVID. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, sí, antes de contestar esa pregunta, creo que es importante aclarar que yo no soy médico. Yo tengo un PhD en Biología Evolutiva, tengo experiencia como investigador científico y como docente en la Católica por más de 20 años. Y algo muy importante es que no tengo ningún tipo de relación económica ni de ningún otro tipo con ninguna empresa farmacéutica y tampoco tengo conexiones con grupos de intereses comerciales en productos médicos. Creo que eso es bien importante señalar porque uno de los argumentos que se puede presentar en contra de los científicos que estamos alzando nuestra voz para que
se deje de estafar a la población con estos productos es que los científicos están comprados por las farmacéuticas. Bueno, yo no tengo ninguna conexión con farmacéuticas, ni siquiera soy médico, y a pesar de eso, pues estoy manifestándome sobre este tema, no tengo ningún conflicto de interés. En relación a la pregunta ya específica de el tema de la Asamblea Nacional, bueno, yo creo que eso es algo que habría que preguntar a los asambleístas. Desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido que una comisión de fiscalización esté recibiendo a estas redes de estafadores que operan a escala internacional y que en muchos países incluso tienen juicios que están abiertos debido a que se dedican a estas prácticas que evidentemente son lesivas a los intereses de la población. Para mí es difícil entender, pero algo que sí demuestra el hecho de que la Comisión de Fiscalización les haya recibido es que hay intereses económicos importantes detrás de estos grupos, porque solamente así se explica que hayan tenido el suficiente poder como para llegar a la Asamblea de esa manera. A mí me parece además que es increíble que habiendo tantos temas que merecen fiscalización en el Ecuador de hoy, la Comisión de Fiscalización, en lugar de fiscalizar, que debería ser su función primordial, está dedicándose a estos temas que en realidad tienen que ver con salud. Es la Comisión de Salud de la Asamblea quienes debió haber recibido a estos individuos en caso de que se hubiera de alguna forma justificado su presencia. A mí me parece que es injustificable, pero la Comisión de Fiscalización, eso es algo que no tiene ningún sentido. ¿Usted se sintió amenazado por el asambleísta Suero, que en un video en redes sociales le increpó por las críticas que usted ha formulado? Sí, el asambleísta pues me amenazó con demandarme. La verdad es que no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Yo me mantendré hablando de lo que considero que es lesivo a la sociedad, a los intereses de la población ecuatoriana en temas específicos relacionados con ciencia. Tengo una formación de científico, soy miembro de la Academia de Ciencias del Ecuador, soy miembro de la Academia de Ciencias del Mundo y bueno, me parece que tengo la suficiente formación como para darme cuenta de cuando existen grupos que están tratando de utilizar información pseudocientífica para engañar a los ecuatorianos y esa es, digamos, mi principal motivación. Realmente no tengo ningún comentario adicional con respecto a las amenazas del asambleísta Suero. Santiago, también los obispos, hay 8 obispos o 10 obispos que han planteado un pedido público al presidente de la República que se acepte este producto. ¿Qué reacción o qué reflexión le produce esto? Bueno, en realidad no es la primera vez que se ve este tipo de estrategia, porque como les digo, estas son redes internacionales de estafadores que utilizan a grupos religiosos, pueden ser católicos, en algunos casos también son evangélicos, protestantes, para justamente llegar a la población y para introducir estos productos supuestamente medicinales en la población. Por ejemplo, en el periódico británico The Guardian, el año pasado se hizo una denuncia de que se estaba utilizando a los sacerdotes de un país africano para que miles de sacerdotes, digamos, en las misas que daban los domingos, pues den estos productos a la población de este país y en total, mediante esta red, pues se llegaba aproximadamente a 50,000 personas, todas de estratos muy, muy populares, digamos, de los estratos más necesitados de la población, que eran víctimas, pues, de estos estafadores por medio de esta red que se había formado, que involucraba, en este caso, a estos párrocos o sacerdotes en estas zonas rurales de este país africano. Entonces, no es la primera vez que se ven este tipo de estrategias. Como tú mencionaste en la introducción, uno de los principales promotores de estos productos es un evangélico que aduce que tiene poderes especiales, cosas que en realidad es increíble que en pleno siglo XXI pues haya gente que caiga ingenuamente en este tipo de discursos que la verdad es que recuerdan a la Edad Media. Claro, sigue Fermín. Un grupo de médicos de Guayaquil dijo que había realizado un estudio de la eficacia de este compuesto
y que de alguna manera había logrado reducir el efecto de los síntomas y acelerar la curación. Porque lo que dicen es que hace lo mismo que otros tratamientos, es decir, reduce los síntomas, el tiempo en el cual las personas están enfermas y según ellos también reduce la mortalidad. ¿Usted cree que hay fundamento científico para este tipo de afirmaciones? Absolutamente no hay ningún fundamento científico. Esta es evidencia anecdótica y lastimosamente la evidencia anecdótica no se puede utilizar como información lo suficientemente creíble o fidedigna como para poder aprobar o poder demostrar que un fármaco realmente tiene una capacidad medicinal. El proceso de aprobación de los fármacos sigue algunas etapas, digamos, que requieren un diseño experimental riguroso. Primero se debe hacer experimentos en animales para demostrar que el fármaco o que el producto que se quiere introducir como fármaco pues no tiene propiedades tóxicas y eso no se ha logrado en el caso del dióxido de cloro, no se ha pasado esa fase en experimentación animal que es lo que permitiría pasar a otras fases para poder continuar con este proceso que, como digo, es un proceso bastante riguroso desde un punto de vista científico. Necesitas grupos control, un diseño experimental complejo. En la fase clínica 3 de este proceso se necesita hacer estudios que involucren a miles de personas. Son estudios hechos a gran escala para lograr demostrar que en realidad son medicamentos seguros y además son efectivos en contra de la medicina, quiero decir, de la enfermedad que se quiere curar. En el caso del dióxido de cloro no se ha hecho nada de esto, ni siquiera se ha hecho estudios en animales porque ya hay información que ha demostrado que tiene efectos tóxicos y por lo tanto las personas que están promoviendo este producto saben de antemano que es imposible que en cualquier país del mundo pues se pueda seguir todas estas etapas que demuestren que en realidad tiene estas propiedades medicinales. Ahora bien, el caso específico que tú mencionas con respecto a este es el típico argumento que se utiliza para tratar de convencer a la gente de que este producto funciona. Fulano de tal utilizó este producto y se curó del coronavirus. En realidad, el problema con este argumento es que es un argumento totalmente falaz por el sencillo hecho de que el coronavirus tiene una baja tasa de mortalidad. Aproximadamente 1 de cada 10 personas aquí en el Ecuador que son diagnosticadas con coronavirus tiene un desenlace fatal. La mayoría de personas se van a curar por procesos que son netamente naturales. Si es que tú tienes entonces una población de 10 personas que están tomando el famoso dióxido de cloro y de estas 10 personas, por el curso normal de la enfermedad, tú vas a tener que 9 van a sobrevivir. Automáticamente muchas personas pueden inferir que fue el dióxido de cloro el que les curó, pero en realidad nosotros sabemos que esto es solamente parte del proceso normal de defensa inmunológica que tienen nuestros organismos y que en la mayoría de los casos pues permiten a la persona que está con coronavirus recuperarse. Esto, como te digo, no quiere decir que en realidad se hayan curado por el dióxido de cloro. Yo igualmente podría hacer exactamente lo mismo. Tengo 10 personas que sé que están infectadas con coronavirus. Les digo, ¿saben qué? La Coca-Cola es una cura contra el coronavirus. Les doy Coca-Cola y después de 15 días voy a ver que de las 10 personas se murió 1, 9 sobrevivieron y para los 9 sobrevivientes entonces yo puedo decir tranquilamente que se curaron gracias a la Coca-Cola. Esos argumentos son los que se está tratando de utilizar como defensa de este tipo de medicina que evidentemente eso no tiene ningún sustento ni ninguna lógica. Y si les das Coca-Cola con ron, de pronto no se muere nadie. Entonces, por lo menos se mueren felices si es que se mueren. el punto ahí es que, y uno de los argumentos, yo he escuchado a algunos médicos, acupunturistas incluso, de que llaman de la medicina integrativa, que no entiendo cómo averiguaremos ya de qué se trata esto, pero que mencionan que el problema no es que están tomando, y hay un comentario acá de Ulises Acosta en nuestras redes sociales que dice que él no está tomando ni pinoclin ni cloro de piscina, que hay diversos tipos de cloro. El dióxido de cloro tiene estas valoraciones y un doctor que es acupunturista y tiene un programa de radio mencionaba que tiene que ver con las dosis, tiene que ver con la dosis que se toma, es decir, que también hay una contraargumentación en el sentido de que, sí, claro, estás tomando un desinfectante que no es de uso humano,
Pero si es de uso humano, si se convierte de alguna manera en un proceso químico, tiene cierto tipo de dosis y además es un tipo distinto de cloro. Realmente, Santiago, ¿cuál sería tu reflexión sobre esto? Que no es un tipo distinto de cloro. Este es el mismo cloro que se utiliza para desinfectar el agua y también se utiliza en las piscinas. La FDA de los Estados Unidos ha hecho anuncios bastante claros y explícitos de que este es un producto tóxico y que no se puede utilizar como un fármaco para curar ninguna enfermedad. Eso es, digamos, lo que dice la evidencia científica. Ahí está muy bien documentado que hay muchos casos de personas que toman estos productos y tienen efectos adversos en la salud. Y algo muy importante también, hay muchas personas que toman este producto y no tienen ningún problema, no les produce ningún tipo de efecto negativo en su organismo, lo cual también es normal porque, como tú bien dices, depende mucho de la concentración. En concentraciones bajas es un producto totalmente inofensivo. Entonces, ese es otro de los argumentos que se suele utilizar. Mucha gente dice, sí, pero yo tomé y me curé del coronavirus, no me hizo nada. Bueno, pensemos en qué es lo que sucede con una persona, por ejemplo, que fuma. Supongamos que yo conozco a mi primo que ha fumado durante 20 años y yo puedo decir tranquilamente que como él nunca ha tenido cáncer, pues entonces eso es una indicación de que el cigarrillo no produce cáncer. Nosotros sabemos que eso no es verdad. El problema es que si es que nosotros hacemos un análisis a nivel poblacional, vemos que hay algunos segmentos de la población que van a desarrollar cáncer y otros no. Eso no quiere decir el hecho de que en una sola persona no se presente este problema de toxicidad con el dióxido de cloro, que no existan esos efectos cuando nosotros hacemos un análisis a escala poblacional. Y como te digo, depende bastante de la concentración. Debido a la forma en la cual se vende y se comercializa este producto, es muy difícil que las personas pues puedan regular adecuadamente la dosis, y también como no se ha hecho estudios rigurosos con respecto a cómo se debe consumir este producto, pues evidentemente en algunos casos hay errores y las personas sencillamente toman más de lo que deberían tomar. Yo tengo ya reportes que nos han llegado de personas que han ido intoxicadas a hospitales en la Amazonía del Ecuador, justamente como producto del uso de estas supuestas curas en contra del coronavirus. Estas redes de estafadores internacionales se aprovechan de la desesperación de la gente para encontrar una cura contra el coronavirus, para poder comercializar estos productos. Lastimosamente no hay una cura para el coronavirus, no hay ningún fármaco específico para el coronavirus. Lo único que se ha encontrado hasta ahora son unos pocos fármacos que aparentemente ayudan en ciertas etapas, pero de ninguna forma se pueden considerar como curas. Y por lo tanto, obviamente hay una necesidad enorme de la población y hay una necesidad enorme incluso a nivel de gobiernos. Toda la comunidad científica está buscando una solución. Ojalá que fuera tan fácil como usar el dióxido de cloro. Imagínense lo que sería si es que realmente fuera una solución para este problema. Ustedes pueden apostar que todas las potencias económicas y científicas del mundo ya estuvieran utilizando eso, porque evidentemente este es un problema tan profundo, tan grave para todos, que sin duda que cualquier solución, si es que fuera real, si es que fuera verdadera, pues ya se estuviera utilizando en todo el mundo. Santiago, ¿hay de alguna manera en el Ecuador un contexto cultural que facilita este tipo de supuestas panaceas? Me acuerdo que, por ejemplo, antes de que en Guayaquil ocurriese la tragedia que ocurrió, salieron médicos y funcionarios municipales a decir que iban a entregar un producto para estimular el sistema inmunológico y en efecto lo hicieron, y que con eso ya tenían todo controlado. Hay también un producto ecuatoriano que supuestamente regula el sistema inmunológico, cuyo los médicos, por ejemplo, que atienden VIH o cáncer, nunca le han dado ninguna credibilidad. Pero este producto fue entregado a la policía, hicieron una ceremonia pública, etcétera. ¿No tenemos los ecuatorianos una cierta predisposición a estas curas alternativas, a esto de creer que tomando jugo de naranja? Me acuerdo que cuando la gente arrasó antes de la cuarentena con el papel higiénico, también arrasaron con la naranja, como que porque tomando jugo de naranja se iba a evitar este desastre global. ¿Es un problema cultural? Yo diría que no. Yo creo que es un problema que tiene una escala global en la actualidad. No solamente es el Ecuador, donde estas redes de estafadores tienen acogida. En el caso específico del dióxido de cloro, es una red que opera no solamente en Latinoamérica, sino también en el África, en países
subdesarrollados donde no hay la suficiente institucionalidad y autoridades que pongan mano firme para controlar este tipo de atropellos a la población. Pero como te digo, esto es un problema que más bien tiene una escala global. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento antivacunas. Es un movimiento pseudocientífico que utiliza argumentos que desde un punto de vista técnico, científico, son totalmente objetables. Y sin embargo, pues, de todas formas, hay una gran cantidad de personas que les creen y que piensan que las vacunas en realidad no son buenas y que no sirven para protegernos de las enfermedades, algo que está más allá de demostrado. El hecho de que existan estos movimientos, no solamente en Ecuador, sino a escala mundial, en Estados Unidos, en Europa, incluso en países desarrollados, se ve que cada vez con más frecuencia aparecen este tipo de movimientos, que incluso hay uno que propone que la Tierra es plana. Son cosas que si es que tú me hubieras contado algo así hace 20 años, yo hubiera pensado que eso era increíble, imposible que suceda en un país desarrollado, pero se está dando. Esto es en gran medida algo que también refleja el efecto que tienen las redes sociales en la forma en la cual la gente accede a la información. No es un problema, no es un fenómeno que solamente se esté dando en el Ecuador, sino que es un problema preocupante que está dando a nivel global, y es algo que requiere que los gobiernos lo tomen muy en serio, porque sin duda que esto puede tener efectos muy negativos para toda la humanidad en el futuro. El ejemplo del movimiento antivacunas es perfecto para esto, pues se está viendo que en los países desarrollados donde estos movimientos están teniendo acogida, están teniendo rebrotes de algunas enfermedades que antes estaban ya totalmente controladas. Santiago, ¿hay una diferencia entre un dióxido de cloro y un bióxido de cloro con B? Dióxido y dióxido son exactamente lo mismo. Son exactamente. Uh-huh. Ya, sí. Ahora, bueno, Fermín, tal vez para cambiar de tema hacia la epidemia, si tienes algo sobre este producto. Bueno, hay un comentario que me parece pertinente. Isa Barreiro dice que hay un libro, el libro es gratis, solo está de leerlo y aprender a prepararlo y cómo tomarlo. ¿Dónde estaría la estafa internacional? El ánimo de lucrar de la fórmula es para aquellos que no leen o no aprenden. Ella dice que hay una página en donde aparece la fórmula de este producto y que por lo tanto no hay afán de lucrar. Cualquiera podría prepararlo en casa. ¿Qué le responde usted, Santiago? Yo le respondo a Isa que, bueno, en realidad lo que hay que hacer es quizás investigar un poquito. Otro de los argumentos que utilizan estos estafadores es decir que es un producto barato y que las farmacéuticas están en contra de la comercialización de un producto que es tan barato, que a las farmacéuticas no les interesa esto. En realidad, los que están promoviendo este producto, incluyendo a Andreas Kalker, que es una persona que además ya se ha demostrado que tenía un título de PhD que fue comprado en una universidad de Garage de Barcelona. Esta persona, este individuo, no vende la medicina, él no se enriquece vendiendo la medicina, sino vendiendo libros y también vendiendo suscripciones que cuestan 30 euros mensuales para personas que quieran proveer este producto a la población en general. Entonces, estas personas en realidad se están enriqueciendo, se están volviendo millonarias gracias a este producto. Este argumento de que la fórmula está abierta y de que es barato, realmente no es una indicación de que estas personas no se estén enriqueciendo, porque ellos utilizan otras estrategias, otros mecanismos para lucrar de la ingenuidad de la gente. Ahora, Santiago, es obvio que también la gente reacciona así o cae en estos temas de credulidad, porque tampoco hay una salida, digamos, de una medicina, un tratamiento. Vemos que unos tratamientos como Redensivir son en primer momento convertidos en la panacea y después son cuestionados, y así otro tipo de medicamentos. Mucha gente siente, de alguna manera tiene la percepción que las farmacéuticas están jugando con esto, están de alguna manera lucrando también, ¿no es cierto? Porque el Redensivir ha sido catalogado, ¿no es cierto?, el tratamiento eficaz, y el precio para América Latina es de $2.400 el tratamiento. Claro, entonces dice, mejor me tomo el dióxido de cloro. O sea, porque entonces surge esta teoría de la conspiración frente al poder que tienen las grandes empresas farmacéuticas. Sí, en realidad yo concuerdo totalmente. Hay muchas prácticas de la industria farmacéutica que son totalmente cuestionables.
y que se ha demostrado en muchos casos que se han aprovechado incluso estas pandemias para vender productos que tienen efectos curativos que son muy cuestionables. Esto también existe sin duda, y esto es algo que están utilizando estos grupos de estafadores, como digo, operan a nivel internacional para justamente explotar esta desconfianza que tiene la gente de las farmacéuticas, como te digo, con mucha razón en muchos casos, para lograr promocionar este producto. Uno de los argumentos que suelen utilizar para, por ejemplo, refutarme lo que yo les estoy comentando en este momento es decir, bueno, lo que pasa es que este científico está comprado por las farmacéuticas. Ese es uno de los argumentos que se utiliza y que son producto justamente de toda esta mala publicidad que han tenido las farmacéuticas, en muchos casos con mucha razón, en relación con la comercialización de muchos productos, de muchos fármacos. Entonces, también existe esto, es parte de la realidad y, digamos, es algo que facilita, pues, que operen estas redes que, como digo, se están aprovechando de los ecuatorianos en este caso para lucrar. Un comentario que veo que acaban de hacer en el chat y que me parece importante mencionar es alguien que nos está diciendo que, bueno, no todas las personas que están dedicadas a la venta de dióxido de cloro se les puede tildar de estafadores. Estoy totalmente de acuerdo y estoy seguro de que, como digo, son redes internacionales grandes. Las cabezas de estas redes en realidad son las que sin duda están estafando a los demás, están mintiendo conscientemente y obviamente se están enriqueciendo. Y dentro de estas redes pues hay intermediarios, hay personas que en realidad se benefician muy poco y que seguramente no tienen mala intención, pero de todas formas son parte de este problema que, como digo, en el Ecuador ya está generando intoxicaciones y, como les digo, efectos en la salud que son negativos en lugar de ser curativos. Nos preguntan también, ¿hay estadísticas de muerte por consumo de este producto? Porque podría decirse, pues bueno, si no les cura, tampoco les va a hacer mal, ¿no? Es como tomarse una vitamina o como tomarse una de esas hierbas amazónicas que en el relativismo cultural de los últimos años nos hemos acostumbrado a considerar tan válidas como cualquier otra cosa. ¿Usted cree que realmente puede ser peligroso esto? ¿Hay algún caso en el Ecuador de intoxicaciones, de muertes? Es una cosa ofensiva. Sin lugar a dudas es un producto tóxico, eso está más allá de demostrado. Es muy difícil utilizar el dióxido de cloro versus, por ejemplo, pegarse un agua de manzanilla. El agua de manzanilla, más allá de que tenga o no tenga propiedades curativas, por lo menos no hace daño. En el caso del dióxido de cloro esto es algo que está comprobado y, como les estoy diciendo, pues hay en la literatura científica muchos reportes de personas que por utilizar estos productos se han intoxicado y han tenido problemas de salud bastante serios. Esto es algo que, digamos, solamente es suficiente con investigar un poquito la información que está disponible en múltiples sitios de internet. También, por ejemplo, yo les doy una buena fuente de información. La Red Ecuatoriana de Mujeres de Científicas del Ecuador acaba de sacar una carta, un pronunciamiento justamente indicando cuáles son los problemas y por qué no es una buena idea utilizar el dióxido de cloro. Esa carta está muy bien argumentada. Esa carta incluye una página entera de fuentes de información donde se puede encontrar estos datos específicos de por qué no es una buena idea pues utilizar el dióxido de cloro. La información está ahí, es solamente cuestión de investigar un poco para encontrarla. Santiago, ¿por qué tiene sentido plantear todo esto? Es decir, bien podría ser la comunidad científica decir, bueno, si quieren tomar extracto de la uña de la gran bestia o dióxido de cloro, pues tómenlo. Pero parece que este tema debería dirimirlo de alguna manera o tener un pronunciamiento el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. No una Asamblea Nacional, no un grupo de obispos. O sea, es lo que a mí me parece absolutamente extraño. Que de parte del ministerio, digamos, no haya una postura más contundente, ¿no? No, bueno, en realidad el ministerio sí se ha pronunciado explícitamente sobre este tema. El ARCSA, que es el organismo regulador de este tipo de asuntos farmacológicos, ya ha sacado comunicados informando a la población que se abstenga del uso de este tipo de productos. Obviamente esto no ha sido suficiente y de ahí la importancia y la necesidad de que
los grupos de científicos del Ecuador, que obviamente nos duele muchísimo ver que se esté abusando de nuestra población con este tipo de productos que por un lado son una estafa y por otro lado pues pueden tener efectos adversos en la salud, estén actuando, digamos, sin control aquí en nuestro país. Es por eso que la Academia de Ciencias del Ecuador, es por eso que la Universidad Católica, la Universidad Central y una gran cantidad de científicos reconocidos, renombrados del país, se han expresado con respecto a este tema y todos, digamos, sin excepción, están en contra y han expresado su preocupación por el uso de este producto. Yo les reto a ustedes que encuentren un solo científico reconocido de renombre en el Ecuador que esté apoyando el uso de este producto. Les aseguro que no van a encontrar. Finalmente, para terminar esto, cuando uno toma un medicamento de la medicina occidental y científica, uno sabe o le explican cuál es la forma en la que actúa. Por ejemplo, la quimioterapia destruye las células cancerosas y evita y reduce el tamaño de los tumores con ese mecanismo. O los antirretrovirales para el VIH evitan que se replique el virus y por lo tanto el virus queda dormido. ¿Tiene usted alguna idea de cómo funcionaría esto? Porque por arte de magia no ha de ser, es decir, a nivel celular, a nivel químico, ¿cómo podría evitar la replicación del coronavirus o de cualquier otro patógeno? Bueno, digamos, es una sustancia altamente reactiva que oxida las células y que capta iones de hidrógeno y esto produce destrucción celular. Ese es el mecanismo, digamos, que hace que sea un buen desinfectante. El problema es que si es que una persona ingiere este producto y la concentración es lo suficientemente alta, no solamente va a matar a los patógenos, sino también va a matar a las células de los tejidos de la persona y por lo tanto van a tener ese efecto tóxico. Ese es el motivo por el cual hay ese efecto. Gracias, Santiago, por esta explicación. Y quizá para terminar, no sé cuál es tu visión sobre la situación de la epidemia hoy. Tú has hecho un seguimiento muy riguroso y exhaustivo de cómo se ha dado el fenómeno del coronavirus en el Ecuador. Ante los hechos que se están suscitando en el país, sobre todo en la ciudad de Quito, ¿cuál es tu visión? Bueno, es una situación muy, muy preocupante. La verdad es que es también bastante duro y bastante triste para nosotros, para los científicos, ver la forma en la cual se ha hecho el manejo de la pandemia aquí en el Ecuador. Desde el mes de febrero, antes de que se encuentre o se declare el primer caso de coronavirus aquí en el Ecuador, la comunidad científica ya se había pronunciado pidiendo a las autoridades que, entre otras cosas, por ejemplo, se permita que las universidades hagan las pruebas de coronavirus. Esto es algo que desde ese entonces ya se veía, ya se anticipaba que íbamos a tener una gran cantidad de enfermos y que por lo tanto iba a ser necesaria tener una infraestructura montada a gran escala para que se hagan pruebas, test de PCR para la población. Sin embargo, este es un proceso que, bueno, básicamente son llamados que las autoridades ignoraron por completo y recién en el mes de mayo empezaron algunas universidades a poder hacer estas pruebas debido a que tuvieron que afrontar un largo proceso de aprobación por parte del Ministerio de Salud. Entonces, son cosas que realmente se pudieron manejar de una forma distinta, mucho más eficiente. El tema de la falta de tests, y yo diría que es uno de los problemas fundamentales por los cuales estamos en la situación actual. Básicamente no se ha aumentado la capacidad que tenía el Ecuador de hacer test desde el mes de mayo hasta la actualidad. Más o menos se están haciendo en promedio unas 1.500 pruebas de PCR diarias, lo cual es demasiado poco, debido a que el Ecuador en la actualidad tiene uno de las tasas de positividad de los test que se están haciendo más altas, no solamente en América, sino en todo el mundo. Estamos hablando de que en el caso de Quito específicamente, durante el mes de junio, nosotros hemos tenido tasas de positividad de los datos del Ministerio de Salud que están por sobre el 50%. La Organización Mundial de la Salud recomienda que esta cifra sea menor al 5% y por lo menos debería estar bajo el 10%. Nosotros estamos 5 veces por encima de ese nivel,
lo cual dice de una forma muy clara que la cantidad de pruebas que se han hecho es insuficiente, y debido a esto también desde hace varios meses los científicos pues habíamos indicado que no era aconsejable, que no era recomendable relajar el distanciamiento social. A pesar de esto y sin básicamente ninguna evidencia científica que lo apoye, la ciudad de Quito pasó a semáforo amarillo durante la primera semana de junio, algo que previsiblemente pues hizo que aumenten la cantidad de contagios 15 días después y también la demanda de camas en los hospitales. En la actualidad los hospitales en Quito están saturados, hay gente que se está muriendo en los taxis, hay gente que se está muriendo en las calles, sencillamente no pueden acceder a los hospitales, no hay ambulancias. Es una situación realmente preocupante, y lo que, digamos, la recomendación que puedo hacer a la población en general es que hagan lo posible por evitar contagios, no solamente por los efectos que pueden tener en cada persona, sino también por los efectos que pueden tener esos contagios en otras personas de la población, especialmente en los grupos más vulnerables, que son las personas de la tercera edad y también personas que tienen condiciones de salud como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, entre otras. Entonces, por favor, hagamos lo posible por lo menos durante esta época en Quito, usar máscara, salir lo menos posible, evitar, especialmente esto es quizás lo más importante, evitar en sitios donde no hay ventilación y donde hay una gran cantidad de personas. Esas son las condiciones ideales para que se den contagios. Esto es lo que hay que evitar a toda costa para estar seguros. Acabamos de informar que Bogotá, por ejemplo, ha decidido volver a una cuarentena estricta sectorizada, es decir, es como que en el sur de Quito durante 15 días están en rojo, mientras en el norte están en amarillo. ¿Usted cree que eso se podría aplicar en nuestras ciudades? Que este amarillo, ni un paso atrás en el amarillo en el que han embarcado el gobierno, puede ser sostenible en el tiempo? Bueno, realmente estas son preguntas bastante complejas, porque no solamente hay consideraciones epidemiológicas, sino obviamente también hay consideraciones económicas. Nosotros sabemos que el Ecuador está entrando en una crisis económica muy profunda, y también un problema adicional es que hay muchas familias de escasos recursos que para poder ganarse la vida pues necesitan salir a la calle, y eso es algo que, digamos, si es que desde el gobierno se hubiera ofrecido algún tipo de apoyo para que estas personas no tengan que salir, pues evidentemente la situación sería distinta. Debido a que no se ha hecho eso, pues ¿cuál es la decisión que se debería tomar tomando en cuenta también estas consideraciones económicas? Pues es algo en lo cual yo personalmente no quisiera pronunciarme, pero desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, sin duda que se debería hacer lo posible para aumentar el distanciamiento social. Por lo menos una de las propuestas que se había hecho es este tema de la ley seca. Eso es algo que hubiera ayudado muchísimo a disminuir la cantidad de contagios aquí en la capital, porque se ve repetidamente, se ha visto durante estos días, pues que hay grupos de personas que se juntan para tomar, grupos de personas que están haciendo fiestas, y sin duda este tipo de actividades son totalmente suntuarias y se podrían prescindir, especialmente en esta época de emergencia. Este tipo de medidas que se pudo haber tomado no se han tomado. Esto es algo sin duda cuestionable. Y otra decisión que, por ejemplo, a mí me parece también incomprensible es esta de abrir los cines. Nuevamente se está empezando a tener las salas de cine abiertas. Son lugares igualmente ideales para que se den contagios. Son lugares cerrados, sin buena ventilación, donde hay una gran cantidad de personas que van a estar juntas durante 2-3 horas tranquilamente. Este es, digamos, un ambiente propicio para que haya contagios, y esto es algo que tranquilamente se pudo haber esperado para reactivar. De acuerdo, Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos cumplido el tiempo de nuestro programa y efectivamente esta charla tuya ha generado una enorme expectativa. De hecho, es un tema candente porque es claro que las personas buscan con legitimidad y con impaciencia, además. Desesperación, diría yo, sí. Alguna cura para esto, porque ya es tanto tiempo. Ahora, finalmente, a tu criterio, ¿por qué demora tanto?
la búsqueda o el encontrar una salida médica científica al coronavirus? Bueno, el encontrar una vacuna, encontrar un fármaco para un virus es algo que toma un tiempo, ¿no? Por lo menos estamos hablando de un año para poder contar con una vacuna. Yo creo que sería afortunado si es que en el Ecuador tuviéramos una vacuna hasta antes de la mitad del 2021. Estos son procesos complejos, esto es algo que toma bastante tiempo, a pesar de que en la actualidad hay una gran cantidad de países que están invirtiendo miles de millones de dólares para el desarrollo de las vacunas o para hacer pruebas que logren identificar fármacos que ayuden para curar esta enfermedad, pues esto es algo que toma su tiempo. Tomemos en cuenta que esta es una enfermedad que era totalmente desconocida, este virus, hasta hace apenas 6 meses. Lo que conocemos en la actualidad con respecto al coronavirus es algo, yo diría que es quizás uno de los logros más impresionantes de la medicina y de la ciencia actual, porque sabemos bastante. Ya tenemos el genoma codificado, ya sabemos cuáles son los genes que tienen, sabemos cuál es la diversidad genética, conocemos cuáles son las variantes a nivel global, sabemos cuál es el origen geográfico, sabemos muchas cosas, a pesar de que apenas fue descubierto hace 6 meses. Sin embargo, como digo, estos procesos son largos, entonces no nos queda más que tener paciencia y a futuro, digamos, pensando en qué es lo que debe hacer la humanidad para evitar que se den estas nuevas pandemias, pues evidentemente que hay que frenar por completo el comercio de la vida silvestre, porque estas son enfermedades que saltan de la vida silvestre a los humanos y en la medida en la cual se pueda regular ese tipo de actividades, se va a evitar que en el futuro se den pandemias que pueden llegar a ser mucho peores que la que estamos experimentando en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Santiago Rome, biólogo, profesor de la Universidad Católica, con quien hemos analizado esta polémica por el uso de un producto que supuestamente puede ser la panacea, no solamente para el coronavirus, sino para otras enfermedades y que está abriéndose camino entre algunos sectores de la sociedad ecuatoriana, apuntalándose en los irracionalismos, en la búsqueda de una cura para las enfermedades, en visiones que legitiman alternativas médicas distintas de la medicina científica y occidental. Y este es un fenómeno global, como bien ha señalado el doctor Ron. Hay gente en Estados Unidos que está firmemente convencida de que la Tierra es plana. Y no solamente está firmemente convencida, sino que cree que hay una conspiración para que todos creamos que la Tierra es redonda. Pues así, y lo dicen en Internet y demás, ¿no? Entonces, si hay gente que cree que la Tierra es plana, pues puede creer cualquier cosa. Este ha sido este interesante debate que hemos tenido con el doctor Ron. Le agradecemos mucho por estar presente con nosotros esta noche, Santiago. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Santiago, bienvenido siempre. Muchas gracias por su tiempo y por contestar todas las preguntas, también del público que está aquí muy atento a esta emisión. Gracias por la invitación. Bueno, y este ha sido el programa de esta noche. Queremos invitarles, como siempre, el día lunes a las 19:30 para continuar analizando los hechos del día, manteniendo diálogos con actores de actualidad y ayudando a contextualizar las noticias desde la pluralidad y la objetividad, Juan Carlos. Así es, muchas gracias, Fermín. Que ustedes tengan un lindo fin de semana y Dios mediante nos veremos el próximo día lunes. Exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente.
Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.